años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiperbodegón Besada, Distribuidora Besada, Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná, Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Buen día, querida Paraguaná. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día lunes, julio 25, año 2022. Querida Paraguaná. Hoy presentaremos un programa relacionado con la evolución historiográfica de los procesos eleccionarios en la República de Venezuela una vez acaecida la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. Desde allí partiremos, querida Paraguaná, y perfilaremos lo ocurrido desde entonces hasta nuestros días, para que valoremos realmente la importancia de los procesos electorales, para que dejemos de cometer los errores de quienes dicen, abro comillas, si yo no trabajo, no como. Excelente, tienes 20 puntos. Si tú no trabajas, no comes. Es decir, a ti no te afecta la inflación, a ti no te afectan los impuestos. Como tú trabajas, a ti no te cobran impuestos. Como tú trabajas, a ti la inflación no te golpea. Como tú trabajas, tú no te sometes a ciertas situaciones degradantes. De manera que borra ese mapa mental que si tú no trabajas y que no comes. Así se pensaba cuando Venezuela vendía sarrapia. Hoy día vendemos petróleo, ya no vendemos sarrapia, querida Paraguaná.
Por ende, vamos a actualizarnos y por ende a ubicarnos. Julio 25. El próximo domingo finaliza julio, querida Paraguana. Fíjate, y tú trabajas y ya viene agosto. Y tú trabajas y todavía, dime tú que trabajas, nómbrame una obra en la República. Nómbrame una obra en la República que se traduzca en tu bienestar y en tu calidad de vida y en el si yo no trabajo no como. Anda, lístamela. Lístame una obra de envergadura que se haya traducido en bienestar para la población venezolana. Nómbramela. Ha mejorado la generación y la distribución de energía eléctrica. Tú que trabajas, ¿ha mejorado eso? Eso demuestra que ese axioma, que si yo no trabajo, yo no como, quítalo de tu vida. Eso es obsoleto. Eso es obsolescencia. No sigas pensando así, porque quienes piensan de esa manera son quienes sirven de caballo de Troya. Quienes piensan de esa manera son los caballos de Troya para prestarse a ser instrumentos útiles de los eternos vivos que sí saben pescar en aguas muy obscuras, querida Paraguaná. Mira, cuando murió Juan Vicente Gómez, querida Paraguaná, las elecciones en Venezuela eran de tercer grado. Eso no se conoce mucho. Primero, el término elección de tercer grado no es muy digerible, es ligeramente tóxica esa expresión. ¿Qué significa una elección de tercer grado? Que el venezolano en la época de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras y Medina Angarita, el venezolano no tenía ningún interés para las autoridades como elector. No, sencillamente era un peón en el ajedrez, pero un peón inútil, porque un peón que ni siquiera se enfrentaba a otro peón. Era una barrera que había allí. Era una pantalla, era un paraguas para la comunidad internacional. Te comento, probablemente ya el término Asamblea Legislativa pasó de moda, pero lo que hoy es Consejo Legislativo, en otrora se llamaba Asamblea Legislativa, y lo que hoy llamamos Alcaldía, eso se llamaba Consejo Municipal, a secas. De manera pues que en la época de Juan Vicente Gómez existían las Asambleas Legislativas, que la presidía un gomecista. Escúchame bien. Y existían los consejos municipales, cuyo presidente era gomecista. No sueñes con pajaritos que quedan embarazados de que las asambleas legislativas las presidía la oposición, esa palabreja que hoy utilizamos. Olvídate de oposición en el gobierno de Gómez. Las asambleas legislativas presididas por un gomero y los consejos municipales presididos por un gomero. Pues bien, escucha esta historia, querida Paraguana. El presidente de la Asamblea Legislativa y el vicepresidente eran los encargados de elegir a los senadores al Congreso de la República. Podrás imaginarte, si el presidente de la Asamblea Legislativa era gomero, si el vicepresidente de la Asamblea Legislativa era gomero, los senadores que ellos elegían para presidir el Congreso iban a ser de Acción Democrática. Te pregunto, ¿iban a pertenecer al Partido Comunista? ¿Iban a pertenecer a URD? ¿Iban a pertenecer a COPEI? Eso es ser infantil. Eran gomeros. Por lo tanto, los senadores que iban al Congreso eran de Juan Vicente Gómez. Por el otro lado, el Consejo Municipal elegía los diputados. Aquel Congreso era bicameral, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados.
El Consejo Municipal elegía diputados todos gomeros. Y finalmente el Congreso de la República, cuando vencía el período presidencial, era el Congreso quien elegía al futuro presidente de la República. Luego, pues, si el Congreso era eminentemente gomero, ¿quién iba a ser el presidente? Juan Vicente Gómez. Por eso es que ese señor, desde 1908, cuando derrocó a su queridísimo compadre Cipriano Castro, gobernó desde diciembre de 1908 hasta el 17 de diciembre de 1935, cuando supuestamente murió. Gómez no murió el 17 de diciembre. En vida, Gómez estableció que le hicieran coincidir su muerte con el 17 de diciembre, para morir en la misma fecha en que había muerto Simón Bolívar, porque casuísticamente él nació el 24 de julio. Esos son los perfiles ocultos de la historia de Venezuela. Gómez efectivamente nació un 24 de julio, pero no tenía por qué morir el 17 de diciembre. Gómez muere como el 5 de diciembre. Con la técnica ya avanzada de preservación de cadáveres, lo aguantaron hasta el 17 y le hicieron creer a la Venezuela de aquel entonces, una Venezuela casi 100% analfabeta, que había muerto el 17 de diciembre. De manera pues que esa estructura de elegir al presidente de la República irritaba a la generación del 28. Específicamente, de los de la generación del 28, quien prácticamente le ebullía la sangre por ese método de elección, era al señor Rómulo Betancourt. A los demás también, pero Rómulo enardecía cada vez que Gómez se elegía presidente, modificaba la Constitución, pasaba de 5 años a 6 años, a 7 años, la cambiaba y así sucesivamente. Y quien protestase iba preso al castillo de Puerto Cabello, o iba para Guasina, o lo mandaban a la isla del Burro. Una dictadura, eso era una dictadura cruenta, cruel, criminal y sanguinaria. Pero llegó la querida Yariana y me dice que ha llegado el momento de honrar en este primer corte los compromisos que tiene establecido la querida Falco TV con su distinguida cartera de clientes. Regresamos en breve.